Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alemán en 10. La clase de hoy la vamos a dedicar a un tipo de verbo muy curioso, y es que son los verbos separables, o como le gustaba decir a una alumna mía, los verbos rotos, porque es que están rotos. Un saludo, Isabel. Ahora bien, dos preguntas. ¿Sabes cuáles son los verbos separables y sabes cómo se conjugan y se forman? Yo soy Abel, esto es Alemán en 10, y ahora sí, prepara tu libreta, que vamos a empezar. Los verbos separables son un tipo de verbo bastante curioso. Sé que pueden suponer un quebradero de cabeza bastante gordo, y con razón, pero son fundamentales. Los verbos separables son muy importantes. No solo por lo mucho que se utilizan en alemán, que también, porque se utilizan muchísimo, sino porque nos introducen en el patrón de la famosa Satzklammer. La Satzklammer es un patrón, es una estructura de una oración que es muy frecuente en la gramática alemana. La palabra Satzklammer no hace falta que te la aprendas, no te preocupes. Pero antes de todo, empecemos por el principio. ¿Qué es un verbo separable? Bien, pues un verbo separable está formado por dos partes. Está formado por una raíz, que es un verbo sin más, y está formado por una partícula separable, un prefijo que yo le añado antes de ese verbo. ¿Para qué sirve esto? Bien, sirve para dotar al verbo de un matiz, un significado un tanto diferente. En la mayoría de verbos simplemente matizamos el verbo. Hay otras partículas separables que se le añaden a otro verbo y el significado cambia totalmente, pero la mayoría simplemente le añaden un matiz diferente para utilizar en diferentes situaciones al verbo. Veámoslo con un ejemplo. Veamos primero el verbo kaufen. En principio, ya deberíamos saber cómo se conjuga este verbo. Es un verbo regular que significa comprar. La conjugación de este verbo quedaría de la siguiente manera. Ich kaufe, du kaufst, sie es kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Ahora bien, a este verbo lo que vamos a hacer va a ser añadirle una partícula delante, un prefijo. Esta partícula, en este caso, va a ser la partícula ein, E-I-N. Atentos, que aquí viene lo interesante. ¿Para qué sirve esta partícula? Pues bien, como he dicho antes, esta partícula me cambia el significado del verbo. Ahora ya no nos vamos a referir al verbo einkaufen como comprar, sino a hacer la compra, la del súper, la que hacemos una vez a la semana, una vez al día, o cuando tú quieras ir a comprar. Kaufen es comprar, einkaufen es hacer la compra. Veis que los significados son totalmente diferentes. Sé que el impulso de conjugar este verbo como si fuera un verbo normal es bastante fuerte. Sin embargo, contrólalo. ¿Cómo se conjuga este verbo? Pues bien, conjugamos el verbo kaufen, igual que antes. Sin embargo, ¿qué ocurre ahora con la partícula? Pues bien, lo que ocurre es que se coloca después y además en una palabra aparte. El verbo einkaufen, por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Ich kaufe ein, du kaufst ein, sie es kauft ein, wir kaufen ein, ihr kauft ein und sie kaufen ein. Bien, ya hemos visto cómo se conjugan estos verbos. Ahora permíteme que te diga que lo que acabamos de ver no sirve para nada. Tal cual, para nada, como decimos en Granada. Esta conjugación, como he dicho antes, no nos sirve porque cuando formamos una frase con un verbo separable, tenemos que tener en cuenta que la partícula siempre se debe colocar al final de la oración. No basta con ponerlo detrás del verbo como hemos conjugado, no. Debe ir al final de la frase completa, da igual lo que tengamos en medio. Fíjate en este ejemplo. Yo mañana hago la compra en el supermercado. En alemán se diría Ich kaufe morgen im Supermarkt ein. Hemos visto que el verbo einkaufen significa hacer la compra. Por lo tanto, tendríamos que añadir la partícula yo, el verbo, que es hacer la compra, mañana, la partícula de tiempo mañana, y la partícula de lugar en el supermercado. Simplemente 4 partículas. Ich kaufe morgen im Supermarkt ein. Veis que aquí el ein se coloca al final de la oración. Esta partícula siempre debe ir al final de la frase. Antes de nada, ¿estás bien? Sé que esto puede resultar un poco confuso, un poco duro, un poco lioso, pero bueno, como la vida misma, ¿no? La vida alemana, claro. Bien,
Sigamos, porque tenemos que darle otra vueltecita a este tema. ¿Por qué? Te lo explico con un ejemplo. Hasta ahora hemos visto dos verbos. El verbo kaufen, que significa comprar, y el verbo einkaufen, que significa hacer la compra. Ahora bien, veamos este otro que se parece bastante. Se trata del verbo verkaufen, que significa vender. ¿Sabes qué le ocurre a este verbo? Pues bien, aunque tenga estructura de verbo separable, al fin y al cabo le han añadido una partícula delante, la partícula ver, al verbo kaufen, este no se trata de un verbo separable. Por eso hay que tener cuidado al conjugarlo. Sería ich verkaufe, du verkaufst, sie es verkauft, wir verkaufen, ihr verkauft, sie verkaufen. También, al usarlo en una frase, tenemos que tener en cuenta que se trata de un verbo principal. Insisto, no es separable. Por lo tanto, ya no colocamos la partícula al final. Este verbo es un verbo principal tal cual. La frase sería, por ejemplo, yo vendo mi coche, ich verkaufe mein Auto. Repito, este verbo no es separable. Se coloca conjugado de manera en una sola palabra, en segunda posición y listo. Ich verkaufe mein Auto. Ya solo queda una última cosa, la pregunta del millón. A ver, ¿cómo sé cuándo un verbo es separable y cuándo no? Muy fácil. De memoria. Fácil explicarlo para mí. Para ti no lo es tanto, lo siento. Es broma. Te dejo por aquí una lista de partículas separables que suelen introducir a verbos separables, que suelen estar delante de los verbos separables. Recuerda, son estas partículas que le añaden un matiz diferente al verbo. Ojo, en alemán nunca podemos generalizar. Cuando pensamos que sabemos una norma, ¡zasca! Va el alemán y te mete una irregularidad. Esto es así y cuanto antes lo entiendas mejor. Pero vamos, que si un verbo empieza por alguna de estas partículas, en el mayor número de casos será una partícula separable y por lo tanto me indica que se trata de un verbo separable, por lo que hay que usarlo como hemos visto en los anteriores ejemplos de los verbos separables. Al principio del vídeo he insistido mucho en la importancia que tienen estos verbos. Bien, estos verbos, como indicaba antes, nos introducen en el concepto de la Satzklammer, esta estructura que es bastante frecuente en alemán. Por norma general, cada vez que yo tenga dos verbos, cada vez que tengamos dos verbos en una frase o dos estructuras verbales, un verbo auxiliar y otro principal, uno va a ir en segunda posición y el otro va a ir al final de la oración, igual que con estos verbos separables. Por eso es tan importante familiarizarse con estos verbos. Son la clave para estructuras gramaticales más complejas. Qué bonito ha quedado eso, qué poético. Me gusta esa frase. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que te haya quedado claro los verbos separables tan maravillosos en alemán. No olvides suscribirte al canal, dejarme en los comentarios qué te ha parecido la explicación de este vídeo y ya si encima nos recomiendas, nos sigues en Instagram y activas la campanita, lo bordas. Yo soy Abel y te espero en el siguiente vídeo.